El trabajo que presentamos se titula El descubrimiento de las trovairís. Se presenta en el Congreso Internacional Didáctica de las Escritoras del Archivo al Aula hacia una apertura del canon literario y agradecemos al equipo de organización de este congreso la oportunidad que nos brinda. Este trabajo ha sido realizado por miembros del Grupo de Investigación Humanidades 725 de la Universidad de Cádiz, Antonia Viñes Sánchez, Juan Sáez Durán e Inmaculada Viñes Daza. El problema de la negación de la poesía femenina cortés parte de unas pocas páginas del famoso estudio de Jean Roy en 1934, La poésie lyrique des troubadours, en el que se plantea la cuestión de si las mujeres son realmente autoras de los versos que se les atribuye. Resulta llamativo el empeño del autor en desestimar la producción de las trovairís y aún más la proyección de la duda en la literatura crítica posterior. Si tenemos en cuenta el antecedente de Renoir, quien en 1817 dedica una loa a la Contesa de Día, incluyéndola entre los trovadores distinguidos, aunque todavía no emplea el término trovairís para designarla. Asimismo, Oscar Schulz se publica en 1888 una antología de 17 trovairís, a las que denomina de esta forma por primera vez en el contexto crítico, editando también las biografías y un conjunto de textos en los que se basará posteriormente la edición de Mez Boguen. Puestas en entredicho un buen número de trovairís, Jean Roy admite la autenticidad de algunas de un grupo de 8, atendiendo a la veracidad de los datos que refieren su vida, razón y rúbricas explicativas, si bien señala que las biografías no son fiables en algunos casos, como ya sabemos. Cuestiona el mérito de estas poetas, bien sea por cuestiones de los géneros que no cultivan, como la canción, o por el número de composiciones conservadas. Se trata, en definitiva, de un constructo misógino cuyo objetivo persigue la subestimación y el silenciamiento de las mujeres poetas de la escuela occitana, relegándolas lo más posible a la anulación. De este modo no escapan a las críticas ni Castelloza, sobre la que construye el mito de la mujer subyugada al amante, ni Azalaiz de Porcairagues, cuya composición cataloga de banal, cuando se trata de la única muestra de planto en la poesía cortés femenina. En términos generales, defiende la existencia de una retórica particular en el corpus femenino en la que se subraya la expresión pasional, pero también la simplicidad de este estilo. Negando la supuesta sinceridad de las trovairís, el autor explica la singular actitud de las poetas como resultado de su falta de originalidad, por lo que valora sus composiciones como meros ejercicios literarios. Remata su análisis calificando moralmente el corpus poético femenino lejos de cualquier método filológico. Traduzco la cita. Me parece más natural, dice Jean Roy, atribuir a estas mujeres nobles y bien instruidas una cierta pereza mental, una manifiesta falta de gusto, que este espantoso abandono de todo pudor y de todo decoro. La sombra alargada de su desinterés por la poesía femenina provocó la escasa atención por las trovairís durante varias décadas, hasta la publicación de la recopilación de sus textos por Mez Boggen en 1976. Si bien antes, casi desapercibido, Jules Véron publica un estudio y un conjunto de textos en 1946 de las poetas provenzales de la Edad Media. Se trata de un eslabón entre el silencio prácticamente absoluto y el renacer de los estudios de las trovairís fomentado por Boggen. Véron, consciente de su novedad, lleva a cabo una reivindicación de las mujeres trovadoras a las que llama trovairís. Sin embargo, el peso de la obra de Jean Roy sigue muy vigente en su estudio y leemos afirmaciones como atrevida libertad de estas mujeres teniendo en cuenta que eran casadas, olvidando que ese estado es requisito indispensable del amor cortés, ya que amor y matrimonio son incompatibles, como recuerda Andrés el Capellán en su famoso Tratado de Amores. Se trata del mito de la sinceridad de las trovairís, soportado en tópicos como su ardiente concepto del amor, lejos de todo pudor y recato, que Jean Roy había puesto en duda calificándolo de mal gusto, dada la supuesta categoría social de estas damas. Asistimos nuevamente a una contradicción, la idea de una poesía escandalosamente explícita y atrevida frente al reproche de ausencia del lenguaje propio. El controversial trabajo sobre las mujeres trovadoras suscitó un caudal de publicaciones y no menos polémicas que pueden resumirse en dos tendencias.
Por un lado, la reivindicación y rescate de la poesía femenina cortés, liderada por el monumental trabajo de la edición de Riguet, y por otro, la tímida consideración de estas poetas a través de mecanismos de minusvaloración por parte de un sector crítico robusto y consolidado. El trabajo de Voguen plantea un conjunto de cuestiones nuevas, entre las que destaca la presentación de un corpus de 23 poemas de 20 trovairís, con la intuición de que fueron más numerosas y que ello se debe a la propia tradición manuscrita. Las respuestas fueron inmediatas. Por un lado, Peter Drone y Jean-Charles Hichet insisten en la idea de producción minoritaria de las trovairís. Preocupa, por otra parte, mucho el género del emisor poético, la cuestión de la voz real frente a la voz poética, derivada de la distinción entre una feminidad textual y una feminidad genética, conceptos empleados por Pierre Beck, como soporte a la duda de la autoría real por parte de una donna, sobre todo en los géneros dialogados. Pierre Beck responde en 1979 a Voguen adhiriéndose a lo que denomina el fenómeno de las mujeres trovadoras. Había reseñado el libro de esta autora en ese mismo año, partiendo de la premisa de una ligereza científica por parte de Meg Voguen. En resumen, el libro para el autor contiene ideas interesantes, pero una preocupación más ideológica que científica. Por otra parte, se insiste en el valor numérico como criterio de la valía de ese modesto corpus que determina en 23 o 24 poesías, lo que al autor le parece poca cosa. Entre los argumentos de Pierre Beck está la presencia de las mujeres en el mundo literario, que podría deberse a una revancha o compensación de la realidad social que viven. Si bien podría considerarse que las mujeres desearon participar del ambiente creativo que se respiraba en la Provenza de los siglos XII y XIII, donde se concentran las trovairís. De este modo, como afirma Isabel de Riquer, aprendieron ellas la lengua poética trovadoresca y a medir versos, a seleccionar rimas y a poner música a sus canciones, fijándose atentamente en la de sus colegas masculinos, y se decidieron a divulgarlas, quizá cantándola ellas mismas. La sinceridad que Voguen defiende como sello personal de estas poesías femeninas hace que su lenguaje difiera del propiamente dominante masculino. Las mujeres, dice ella, prefieren el estilo más directo de la conversación. Este es el epicentro de la polémica, ya que en la raíz del amor cortés se sitúa al trovador masculino, excluyéndose a las trovairís. En la línea de Voguen, René Nelly publica en 1977 un controvertido estudio sobre los escritores anticonformistas de la Edad Media occitana, dedicando un espacio a las trovairís y destacando sobre todo sus reivindicaciones femeninas. Había llamado la atención sobre algunas composiciones de trovairís en su L'Érotique de Troubadour, donde afirma la importancia de la sac en la poesía de algunas de estas autoras. Algunos años después seguirá afirmando que la poesía de las trovairís supone un movimiento liberador que no solo se limita a changer les rôles y que es resultado de la necesidad de igualdad que sintieron estas poetas. En la misma línea, Marirí Martinengo ve en las poesías de las trovairís elementos de una ética que, orientada como está hacia el reconocimiento de la libertad del deseo, se separa de la lírica de los trovadores. Dronck, en la órbita opuesta, reconoce en algunos textos de trovairís una sinceridad creíble, pero, según él, sería un error considerar que están luchando por la causa de las mujeres en un sentido más amplio. Como vemos, el debate continúa y continuará en nuestros días. La ardua tarea de visibilizar a las trovairís que queda reflejada en el discurso anterior es resultado de la presión del canon literario que prioriza las manifestaciones masculinas frente a las femeninas. Dicho canon ha instalado en la cultura literaria, aún como residuo pertinaz de la propia misoginia medieval, la imagen infravalorada de la mujer, y siguen estando presentes en el ámbito docente en los estudios universitarios. La presencia femenina en los temas académicos depende en buena parte de iniciativas que han de coordinarse desde las instituciones universitarias, aunque resulte paradójico que la integración de contenidos tan esenciales se desarrolle aún hoy día bajo la etiqueta de innovación y mejora docente,
nombre que se da a los proyectos con propuestas novedosas. La preocupación por la perspectiva de género en la docencia universitaria en el ámbito de las humanidades nos permite una nueva forma de enseñar en la que el objetivo es, sin lugar a dudas, la naturalización del espacio femenino en las materias, erradicando el criterio androcéntrico. Por ello, junto a los trovadores, hemos de situar a las trovairits. En su tiempo demostraron con solvencia su capacidad de debate con géneros como la tensó o el partimen en un buen número de ocasiones con adversarios masculinos, lo que explica una realidad de la vida cortesana en la cual las damas debían tener un papel activo y preponderante, como señala Ana María Musons. Queremos finalizar esta exposición señalando el esfuerzo del área de Filología Románica de la Universidad de Cádiz, que ha llevado a cabo 2 proyectos de innovación y mejora docente llamados integración de contenidos y creación de actividades formativas asistidas no presenciales sobre perspectiva de género en las asignaturas de literatura del área de Filología Románica en el grado de Humanidades en su fase primera y luego en los grados de Estudios Árabes e Islámicos, Filología Clásica y Filología Hispánica en la actualidad. Como resultado de estos proyectos se percibió un aumento notable por los temas de literatura femenina en los trabajos fin de grado. Pueden consultarse las memorias en la Unidad de Innovación Docente de la Universidad de Cádiz en red. Muchas gracias.